Buenos días, estimado doctor Cabrera y queridos participantes. En el nombre del comité organizador del Séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, le damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Factores de riesgo en la enfermedad renal crónica, que será dictada por el doctor Walter Cabrera, quien es doctor en Medicina y Cirugía, título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Fellow de la Sociedad Internacional de Nefrología, entrenamiento médico en la Universidad de Amberes de Bélgica, Scholar de la Sociedad Internacional de Nefrología, entrenamiento médico en la Universidad de Amberes, profesor asistente de la Cátedra de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y profesor asistente de la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Le agradecemos especialmente al Dr. Walter Cabrera por su aporte a este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. ¿Qué tal? Hola a todos. Muchas gracias por la invitación a hablar sobre un tema muy importante dentro de la práctica médica, que son los factores de riesgo cardiovasculares en personas que padecen alguna enfermedad renal, especialmente la enfermedad renal crónica en sus diferentes etapas. Y es muy interesante todo lo que nosotros vamos a conversar hoy, porque en los pacientes, en las personas que tienen enfermedad renal crónica, a las posibilidades de tener un evento cardiovascular es muy superior a una persona que no tiene una enfermedad renal crónica. En las personas cuyos riñones funcionan mal, digamos, y cuanto peor funcionan, hay más factores de riesgo cardiovasculares. O sea, estas personas cuyos riñones no funcionan bien tienen muchas más posibilidades de tener un evento cardiovascular o un evento cerebrovascular o un evento vascular de cualquier índole. Centrándonos en la patología cardiovascular y los factores de riesgo, vamos a recordarnos siempre que tener una función renal disminuida es un factor de riesgo muy poderoso para un evento cardiovascular, para un infarto agudo de miocardio. Si una persona tiene, por ejemplo, el colesterol normal, la presión arterial normal, no fuma, o sea, no tiene los factores de riesgo que nosotros conocemos que producen algún infarto agudo de miocardio, digamos, pero tiene una disfunción renal, o sea, su riñón no funciona bien, de todos modos tenemos una enorme posibilidad de que esta persona tenga un evento cardiovascular. Si a eso sumamos que las personas que tienen una enfermedad renal crónica tienen también generalmente hipertensión y tienen alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo que se agregan a las arterias y que eso lleva a un trastorno de la disminución de la elasticidad arterial. También ahí se multiplican los factores de riesgo y existen factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y no tradicionales, como vamos a ir viendo en la charla. La enfermedad y los factores de riesgo cardiovasculares de las personas que tienen una enfermedad renal son muy importantes y vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo la importancia, su magnitud que tienen estas personas. ¿Qué es un factor de riesgo coronario? Digamos que es una condición biológica, un estilo de vida o hábitos adquiridos, es la condición que lleva a una persona a tener un riesgo coronario. O sea, pueden haber personas que tienen un riesgo importante coronario porque tienen unos padres que tuvieron un evento cardiovascular o el estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, hábitos adquiridos, todo eso genera un factor de riesgo coronario. Se incrementa la probabilidad de padecer una patología coronaria y reconocer el grupo poblacional más expuesto a sufrirla. Entonces, nosotros como médicos tenemos que
tratar de reconocer una persona que tiene muchos factores de riesgo coronarios, cardiovasculares. Por ejemplo, le vemos a una persona que es obesa o a una persona que tiene hipertensión arterial o que tiene el colesterol alto o que es fumadora o que tiene una persona o los riñones no funcionan bien. Entonces, todos estos eventos, y muchas veces aparecen más de dos eventos en una sola, dos factores en una sola persona que favorecen mucho los eventos cardiovasculares. Entonces, nosotros tenemos la obligación de prevenir estas situaciones lo máximo que podamos. Entre los factores de riesgo no modificables que no podemos modificar están la edad. Obviamente, a mayor edad aumentan los factores de riesgo. El sexo masculino tiene más posibilidad de tener una coronariopatía que el sexo femenino. La menopausia, las mujeres cuando entran en la menopausia y van perdiendo la protección hormonal, también favorece esto a los eventos cardiovasculares. Antecedentes familiares, la etnia. Por ejemplo, si analizamos los Estados Unidos, los eventos cardiovasculares son más frecuentes en los sujetos de raza negra, los hispanos. Entonces también puede tener un rol la etnia, que también podría estar en relación con las costumbres de cada etnia. Hay factores potencialmente modificables, como por ejemplo la dislipidemia, que se traduce en un colesterol alto, digamos, que hay un tratamiento al respecto. La hipertensión arterial, necesariamente la persona tiene que tener una presión arterial normal. El hábito de fumar, tenemos que decir que deje de fumar. La diabetes mellitus, y bueno, en estos casos tenemos que tratar de mantener el mejor nivel de glucemia. La obesidad, a bajar de peso, la personalidad tipo A, esa persona que siempre es competitiva, que siempre quiere ser primero, que se desespera no siendo el centro de atención de todas las personas, pues esa persona tiene que tratar de mantener un poco más la calma. El alcoholismo también es algo modificable, el sedentarismo, la dieta, la utilización de los anticonceptivos orales, y la hipertrofia ventricular izquierda, que pasa a ser una consecuencia de la hipertensión arterial y tener otros condimentos. Entonces la hipertrofia ventricular izquierda también pasa a ser un factor de riesgo modificable. ¿Por qué la hipertrofia ventricular izquierda? Porque cuando tenemos un corazón que tiene una hipertrofia, un aumento del grosor del ventrículo izquierdo, hay zonas poco perfundidas, como aumentó el grosor, pero no aumentó el capital vascular. Hay zonas que son más proclives a padecer isquemia. Entonces necesitamos que ese corazón deje de estar concéntricamente engrosado, y eso lo logramos mejorando la presión arterial y los otros factores de riesgo. Otros factores de riesgo que también tenemos que tener en cuenta y que pocas veces lo tenemos en cuenta, son el recuento basal de los leucocitos. Muchas veces la leucocitopenia es un factor de riesgo cardiovascular. Los valores séricos de la PCR, que significa un cuadro inflamatorio, la frecuencia cardíaca, personas que siempre tienen un aumento de la frecuencia cardíaca, que son personas que tienen mucha descarga adrenérgica todo el tiempo. La presión del pulso, o sea, el aumento de la diferencial, una diferencia importante entre la sistólica y la diastólica, que hace que haya un aumento de la diferencial, se traduce por una presión de pulso. Cuanto más grande es la diferencial, mayor posibilidad de un evento cardiovascular. Por ejemplo, hay un viejo adagio que muchos pacientes defienden, y que es: a mí no me preocupa la presión arterial sistólica, me preocupa la presión arterial diastólica. Así algunos médicos de hace unos años, hace unas décadas decían, y hoy día se sabe que eso no es cierto. Que si por ejemplo tenemos una presión arterial de 180, 90, es mucho mejor que tengamos de 180, 60. Cuando la diferencial es más amplia, mayor posibilidad de un evento cardiovascular. La excreción de albúmina urinaria, o sea, la albuminuria, también es un factor de riesgo cardiovascular, y eso tenemos que buscar siempre, un aumento de la eliminación de albúmina en orina.
La glucemia postprandial. Siempre la glucemia postprandial puede ser el preámbulo de una diabetes. La hiperuricemia, el aumento de los valores de la lipoproteína A y de la homocisteína, y la malnutrición y la inflamación. La inflamación es un factor de riesgo cardiovascular y la inflamación tiene que ver con el aumento del VAP-PCR. También puede tener un aumento de los otros componentes que son factores de riesgo. O sea, la inflamación en sí es un factor de riesgo cardiovascular y vemos nosotros, por ejemplo, pacientes inflamados por un cuadro infeccioso como un cuadro de sepsis, tienen más eventos cardiovasculares. Entonces, la edad, una cardiopatía isquémica es infrecuente antes de los 35 años y aumenta pasados los 55 años. En cuanto al sexo, en varones se observa entre 35 y 44 años la incidencia de cardiopatía isquémica es 6 veces superior que en la mujer. En las mujeres más del 50% corresponden a anginas. La menopausia, la morbilidad se incrementa en las mujeres con la menopausia. Antecedentes familiares, la incidencia de cardiopatía isquémica en familiares de primer grado aumenta en la descendencia el riesgo de 2 a 11 veces. Los herederos de enfermos con cardiopatía isquémica precoz tienen mayor riesgo de enfermedad y de presentarla incluso antes que sus progenitores. La dislipidemia, la relación continua del aumento del colesterol lleva a un aumento de la posibilidad de eventos cardiovasculares. La hipertensión arterial, que es un factor de riesgo de primer orden, el estado hipertensivo es un gran problema y hay medicamentos eficaces para bajarla. El tabaquismo, que se relaciona con el infarto y la muerte súbita y que es proporcional al número de cigarrillos que la persona fuma al día. La diabetes y en menor tolerancia, la diabetes mellitus en sí, en menor tolerancia, en menor medida la intolerancia a la glucosa. O sea, hay personas que todavía no tienen diabetes en sí, pero tienen una intolerancia a la glucosa y esto ya es un factor predictor de enfermedad cardiovascular. La obesidad, aunque la relación de la obesidad con la enfermedad coronaria parece clara, especialmente antes de los 50 años, se duda que el peso en sí sea un factor de riesgo, pero hay una distribución de la grasa corporal que favorece esa situación. Y aspectos psicosociales, como por ejemplo la personalidad de tipo A, esos que están en alerta permanente, que son competitivos, que siempre están todo el tiempo preocupados por algo, ellos tienen más posibilidad de tener un evento cardiovascular. Y aquí vemos algunas comparaciones en varones y mujeres de riesgo cardiovascular y vemos que cuando pasa el tiempo aumenta mucho la posibilidad de un evento cardiovascular, especialmente en fumadores por encima ya de los 60 años. Ven, el color rojo es un alto factor de riesgo cardiovascular. Y en la mujer, aunque sea fumadora, aumenta también el riesgo cardiovascular, pero no en la medida que aumenta en el varón. O sea, el varón tiene más posibilidad de, con la edad, con el hábito de fumar, tener más eventos coronarios que la mujer. Pero la mujer tiene también más eventos coronarios en relación a sus edades más jóvenes y en relación a las no fumadoras. ¿Ven ahí? Eso que les estuvimos mostrando. Los fumadores de 70 años tienen mucho más eventos cardiovasculares que los no fumadores. Se hizo una primera encuesta nacional de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles, como la hipertensión arterial, en un estudio que se llevó a cabo en Paraguay, en donde se seleccionaron 1.650 personas entre 15 y 74 años en el área urbana y 1.100 en el área rural. Es un trabajo que se llevó a cabo a partir del Ministerio de Salud y se vio que en el hombre aumentaba la hipertensión arterial en relación a la mujer. En la población general, el hombre tenía en la población general tenía más población urbana, en realidad tenía más hipertensión arterial que en la población indígena. La mujer tenía mucho más posibilidad de tener hipertensión arterial, la mujer urbana, que la mujer de la población indígena.
y el total era muy abrumador. Las personas de la población urbana tenían porcentaje mayor de tener hipertensión arterial que la población indígena. Tal vez esté en relación, fíjese, entre estos dos, entre el hombre y la mujer, se encontró menor proporción de hipertensión en el varón que en la mujer, pero los eventos cardiovasculares son más frecuentes en el varón que en la mujer. Y la otra relación muy importante, en la población indígena hay menor hipertensión arterial que en la población urbana, y esto podría tener algo que ver con los hábitos alimenticios y del estilo de vida entre una y otra comunidad. También se vio que en la primera encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles que el tabaco es un problema en los adultos fumadores. En el área 14% de las personas tienen esto. Si analizamos la diabetes mellitus en la población general y en la población indígena, vemos que el hombre tiene una incidencia de casi 8% de diabetes mellitus y la mujer 11%, o sea, la mujer tiene más posibilidad de tener diabetes que el varón. La media entre el hombre y la mujer es 9,7, pero en la población indígena siempre la mujer tiene más diabetes que el varón, pero es menor que en la población urbana. El colesterol que nosotros encontramos, vemos que la mujer tiene el colesterol más alto otra vez que el varón, pero en la población indígena los niveles de colesterol son más bajos. ¿Ven? Y el porcentaje total es de 25% aproximadamente. En cuanto a la obesidad, según el sexo, en el área urbana tenemos 25% de las personas tienen un índice de masa corporal de más de 25, y en la mujer es la que aporta el mayor porcentaje, tiene aproximadamente 26,1%. O sea, fíjense todo lo que vimos: la mujer tiene más hipertensión, la mujer tiene más el colesterol alto, la mujer tiene más diabetes, la mujer tiene más obesidad, pero tiene menos eventos cardiovasculares. Los factores de riesgo coronarios modificables, entonces estaría el fibrinógeno, el alcohol, tenemos que decirle a la persona que deje de consumir alcohol, el sedentarismo, las personas tienen necesariamente que tener una actividad física regular, la dieta, tenemos que aprender a llevar una vida libre, o sea, una dieta principalmente basada en frutas, verduras y mucha agua, anticonceptivos orales que llevan a hipertensión arterial y aumento de la agregabilidad plaquetaria, y que ahora con el COVID, por ejemplo, siempre podría generar, o con las vacunas contra el COVID, y si la persona consume anticonceptivos orales, podría esto complicar la posibilidad de trombosis. Y la hipertrofia ventricular izquierda, como ya explicamos, que es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Estilo de vida sedentario. El varón, el total es que el 74,5% de las personas que tienen una población, una vida urbana, son sedentarios, y 12,5% nada más entre la población indígena. Y la mujer es más sedentaria que el varón, también en la población indígena que el hombre es más sedentaria, pero otra vez es más sedentaria, pero tiene menos eventos cardiovasculares. La hipertensión arterial continúa el incremento de su prevalencia, y esto va a seguir aumentando. La hipertensión arterial va a seguir aumentando en los países industrializados y en aquellos en vías de desarrollo. No hay una posibilidad que la hipertensión arterial disminuya en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, continúa expandiéndose sus roles en la morbilidad cardiovascular y renal, y así como es un gran contribuyente para la mortalidad en todo el mundo. La hipertensión arterial es un gran problema, pero esto sí va a seguir siendo un problema porque va a ir en aumento. Entonces, vamos a analizar por qué no tratar a los pacientes simplemente por las cifras de presión arterial que presentan. Tenemos que identificar los factores de riesgo cardiovascular, decidir cómo estratificar el riesgo de los pacientes. Eso sería un plan que tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué no tratar
todo evento que pueda favorecer la aparición de una enfermedad es un factor de riesgo. O sea, cuando yo digo que estoy ante una situación que me genera un factor de riesgo, es que todo evento que puede favorecer la aparición de una enfermedad es un factor de riesgo. Puede ser una situación alimentaria, puede ser un factor de comportamiento, puede ser un factor genético, eso es un factor de riesgo. Un trabajo sensacional que causó un gran hito dentro de la medicina fue un estudio que se llevó a cabo en Framingham, en Massachusetts, en donde se tomó una población estable de 28.000 personas y se siguieron por muchos años para ir determinando los factores de riesgo, y hoy día marca eso un icono de los factores de riesgo muy bien estudiados, con una distribución y una contribución al entendimiento para todos nosotros, para todo el mundo. El estudio de Framingham de Massachusetts, de los Estados Unidos, es un estudio sensacional que nos aclara realmente cómo son y qué aparecen los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo en el desarrollo de una enfermedad coronaria y su experiencia, y que se siguió durante muchos años, ya empezó en julio de 1961, es el estudio Framingham. ¿Cuál es la clasificación de los factores de riesgo en un trabajo que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción? ¿Cuáles son los factores de riesgo de cardiovasculares generados por el riñón en sí? Fíjense cuando nosotros podemos sospechar que una persona tiene un factor de riesgo y que el riñón es el que nos alerta acerca de ese factor de riesgo. Una persona que tiene hipertensión arterial, una persona que tiene el hábito de fumar, una persona con obesidad, sedentarismo, dislipidemia, diabetes mellitus. Y fíjense, desde el punto de vista renal, una persona que tiene un aumento de la eliminación de albúmina en orina o que tiene un aclaramiento de creatinina inferior a 60 ml minuto, tiene un poderoso factor de riesgo. O sea, digamos, una persona que no tiene nada de esto y que tiene un aumento de la eliminación de albúmina en orina o tiene una filtración glomerular inferior a 60 ml minuto, es un poderoso factor de riesgo cardiovascular, y tenemos que estudiar a todas las personas que nosotros le vemos en el consultorio. Tenemos que medirle la eliminación de albúmina en orina y tenemos que medirle el aclaramiento de creatinina que refleja el filtrado glomerular, y es sumamente importante para la determinación del factor de riesgo. La edad, obviamente, que no podemos modificar, y la historia familiar de un evento cardiovascular precoz. Por ejemplo, si mi padre tuvo un problema a los 50 años, es muy probable que también pueda tener yo. Entonces, la enfermedad renal, centrándonos en la enfermedad renal, a medida que la función renal va disminuyendo, aumentan los factores de riesgo cardiovascular. Si el paciente está en un estadio 2 y mantiene un filtrado glomerular entre 60 y 89, tiene un factor de riesgo cardiovascular de aproximadamente 1 en 16 veces, pero si tiene entre 3 y 4 de filtrado glomerular, o sea, una función entre 15 y 59, ya los factores de riesgo van en aumento. O sea, a menor función renal, mayor factor de riesgo cardiovascular. La proteinuria también es la medición, está la eliminación de albúmina en orina. Vemos que si la eliminación de albúmina en la orina es inferior a 150 miligramos de decilitro, hay una buena sobrevida relativamente, que usamos como parámetro. Si la eliminación de proteínas va entre 150 y 300 miligramos, ya disminuye la sobrevida en relación a cuando tiene la albuminuria normal. Y cuando tiene una proteinuria o por encima de 300 miligramos de decilitro, ya disminuye importantemente la sobrevida cardiovascular. Este es un estudio que se llevó a cabo durante 100 meses y tuvo una muy buena significancia. La posibilidad de que la persona tenga un accidente cerebrovascular o eventos cardiovasculares aumenta
ven cuando la persona tiene proteinuria en relación más de 300, 150, 300, menos de 150, y asimismo los eventos cardiovasculares. En todos ellos se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Los factores de riesgo que tienen que ver con los patrones de comportamiento no saludables favorecen a la aparición de muerte prematura, la predisposición genética también en un 30%, circunstancias sociales en un 15%, exposiciones al medio ambiente y cuidado médico inadecuado. Todo esto puede favorecer a muertes prematuras. Johann Peter Frank habló de la miseria, de la gente, de las personas que vivían en la miseria, y que él dijo que la miseria es la madre de las enfermedades. Por lo tanto, las personas que tienen y que están en una situación de pobreza y pobreza extrema tienen muchas más posibilidades de tener eventos de cualquier tipo y factores de riesgo aumentados que aquellas otras personas que tienen una calidad de vida mejor, digamos. Entonces, ¿cómo interactúan los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes? ¿Cómo se produce esta interacción? Y acá vemos el estudio, parte de lo que he encontrado en Framingham en 1996, que si vemos el tabaquismo solo, aumenta la posibilidad de un factor de riesgo por 1,6, que si al tabaquismo le unimos la hipercolesterolemia, aumenta el factor por 3, que si por ejemplo le unimos el tabaquismo con la hipertensión, aumenta a 4,5. Lo mismo podemos tener hipertensión sola por 6, hipertensión con hipercolesterolemia por 9. En esta situación, si el paciente tiene todo esto, obviamente las posibilidades de tener factores de riesgo, si tiene el hábito de fumar, es hipercolesterolémico y encima es hipertenso, hay muchísimas posibilidades de tener eventos cardiovasculares rápidos. Ahí vemos algunos cálculos de probabilidades. Fumador, hipertensión, hipercolesterolemia, ya eso se multiplica, tiene más de 16 veces un factor de riesgo cardiovascular. Cuando los factores de riesgo se asocian, obviamente tienen un efecto multiplicativo. Y es importante efectuar una acción global sobre todos los factores de riesgo. Tenemos que decirle que dejen de fumar, tenemos que darle medicamentos para el colesterol, tenemos que darle medicamentos para la hipertensión. Es más eficaz para la prevención lograr una mejoría, aunque moderada, de varios factores que un control estricto de solo uno de ellos. O sea, no me sirve de nada decirle al paciente que deje de fumar. Si sigue hipertenso o hipercolesterolémico, tengo que actuar sobre todos los factores de riesgo que pueda. El riesgo cardiovascular global establece la probabilidad de sufrir un episodio cardiovascular isquémico en un determinado periodo. Generalmente hay un tiempo de 5 a 10 años en donde van apareciendo los factores de riesgo. Y para valorar la magnitud del resultado de la interacción entre los distintos factores y conocer el riesgo cardiovascular global de un individuo determinado, se recurre a estos modelos matemáticos que están muy de moda, que se utilizaron mucho también en los pacientes con COVID, con dengue se utilizaron también, pero ahora con COVID se hicieron muchos modelos matemáticos para predecir qué cosas iban a ir ocurriendo en el transcurso de los meses que se venían. Pero este método de los modelos matemáticos ya hace mucho tiempo se usa dentro de la medicina y se usó mucho en los factores de riesgo cardiovasculares también. ¿Cuál es la utilidad clínica de conocer el riesgo cardiovascular global? Es muy importante que nosotros reconozcamos el riesgo cardiovascular global. Tenemos que identificar los individuos de mayor riesgo que requieren una intervención preventiva más temprana y enérgica. Tenemos que motivar a los pacientes para que sigan las medidas terapéuticas recomendadas y ajustar la intensidad del tratamiento al riesgo global del individuo. Es sumamente importante. ¿Y cómo estratificamos los factores de riesgo? Los principales factores de riesgo vasculares son aquellos que tienen un poder predictivo independiente. Estos factores podrían por sí mismos desencadenar una enfermedad cardiovascular si no se tratan durante un largo periodo.
de tiempo. Por ejemplo, una hipertensión durante mucho tiempo sin no trato es un poderoso factor de riesgo cardiovascular. Cuando estos factores de riesgo se asocian, tienen un efecto multiplicativo. Un individuo con varios factores de grado leve puede tener un riesgo de sufrir un episodio cardiovascular muy superior al que tendría un único factor grave. Y esto también es una situación con la que nos enfrentamos muy frecuentemente en los consultorios de medicina, de cualquier especialidad que hagan dentro de la clínica médica. Porque el paciente ya está contento al dejar de fumar, pero sigue hipertenso, no hace una dieta sin sal importante, no sigue los medicamentos para el colesterol, sigue teniendo el ácido úrico muy alto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un tratamiento integral de todos los factores de riesgo cardiovascular. El tabaquismo, la obesidad superior a 30 de índice de masa corporal, obesidad abdominal, el varón mayor de 102 centímetros y la mujer mayor a 88 centímetros. Tenemos que evaluar la actividad física, la dislipidemia, o sea, el aumento del colesterol total, el colesterol LDL y un descenso del HDL, que es el colesterol protector. La diabetes mellitus, es un equivalente isquémico, ¿no? Siempre colabora en todas las circunstancias. La microalbuminuria y un filtrado glomerular por debajo de 60. La edad también tiene mucho que ver para que aparezcan los efectos cardiovasculares. Y aquí vemos una tabla sumamente importante, los riesgos, en rojo están los riesgos elevados, cuando por ejemplo tenemos una hipertensión importante y esa hipertensión arterial se asocia a uno o dos factores de riesgo cardiovasculares, ya tenemos un importante factor de riesgo cardiovascular. Si a la hipertensión le añadimos una enfermedad renal, esto sería un factor de riesgo importantísimo. Esta es una lámina muy interesante que nos va a ir diciendo los factores de riesgo cardiovasculares y su implicancia para la aparición de la patología. Entonces, factores de riesgo de un paciente que tiene una enfermedad renal crónica: la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el hábito tabáquico, la microalbuminuria, un aclaramiento de creatinina inferior a 60, la edad, el sexo, la hipertrofia ventricular izquierda. Si la persona ya está en diálisis, tiene todos estos factores de riesgo más alteraciones, o sea, estos factores de riesgo más estos, alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, el estado inflamatorio, la anemia, la sobrecarga de volumen, el estrés oxidativo con liberación de radicales libres que producen una oxidación de las moléculas pequeñas, de las moléculas lipídicas pequeñas, el estado de malnutrición, la linfopenia, la hipertrofia ventricular izquierda, las arritmias. Todo esto tiene una persona que está en diálisis. Obviamente, si está en diálisis, tiene diabetes, hipertensión, anemia, se imaginan la cantidad de factores de riesgo que tienen. Por eso, las personas que padecen una enfermedad renal, esté o no esté en diálisis, y si está en diálisis, peor, o en diálisis entran cuando el clearance de creatinina ya es inferior a 10 ml/minuto. Y dijimos que cuanto más bajo el clearance, más factor de riesgo cardiovascular. O sea, una persona que ya llegó a la necesidad de tener un tratamiento renal sustitutivo tiene muchísimos factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, la enfermedad cardiovascular es muy frecuente entre la población en diálisis y, además, es la causa más importante de mortalidad, representando el 40 al 50% del total. La enfermedad cardiovascular se inicia en fases precoces de la enfermedad renal crónica, de modo que cuando inician las diálisis, más de la mitad ya tienen lesiones cardiovasculares importantes, porque cuando va disminuyendo la funcionalidad renal ya aparecen los factores de riesgo, o sea, aparecen los riesgos cardiovasculares, y cuando ya llega a la necesidad de un tratamiento renal sustitutivo, obviamente los factores cardiovasculares ya están muy desarrollados. Es
enfermedad vascular, hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, el síndrome de la apnea del sueño, que nunca tienen que olvidarse. El síndrome de la apnea del sueño es una persona que duerme mal, que ronca mucho, que a la mañana temprano se despierta y no está, y como que está cansada siempre. Estas personas tienen una enfermedad, estas personas fácilmente tienen un factor de riesgo cardiovascular, que llega a las 6, 7, 8 de la mañana, en su actividad laboral se quedan dormidas porque no tuvieron un buen descanso nocturno. Estas personas tienen un factor de riesgo importante para la aparición de coronariopatías. Bueno, eso les quería contar, eso les quería decir. Muchas gracias. Espero que puedan, que puedan haberme comprendido, espero haber llegado hasta ustedes y que espero que entiendan la magnitud de este gran problema que va en aumento a medida que pasa el tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor, por su excelente ponencia y su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Agradecemos particularmente al doctor Cabrera por su tiempo y esfuerzo, y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.